Jesslyn era joven y hermosa. Era una buena tarde mientras estaba sentada en su porche doblando la ropa esperando a que su marido y sus hijos volvieran a casa. Poco sabía que un león bastante enfermo y feroz la acechaba, esperando para quitarle la vida y devorar su cuerpo. Fue asesinada por el infame león de Mfue, que la arrastró a la espesura tras propinarle un mordisco mortal en el cuello. Lamentablemente, de ella solo quedaron la cabeza y los brazos. El león volvió a casa de Jesslyn al día siguiente. Entró a hurtadillas y recuperó el cesto de la ropa sucia. Después pasó las siguientes semanas jugando con él y solo lo abandonaba cuando salía de casa. El león devorador de hombres de Mfue no era un león corriente. Era muy listo y astuto, y le gustaba meterse con los cazadores experimentados y furtivos llamados a eliminarlo. Era bastante descarado y valiente, pero también despiadado, porque había desarrollado un gusto por la carne humana, y no dudaba en arrebatar a la gente, tanto jóvenes como ancianos, del interior de sus casas. El número de personas que mató y comió no es exacto, pero hay 6 casos confirmados con detalles que pondrían a cualquiera los pelos de punta. Los lugareños estaban tan aterrorizados por su extraño y mortal comportamiento que llegaron a creer que era un chamán que cambiaba de forma o que estaba poseído y controlado por un espíritu maligno. Al día de hoy, algunos creen que eso era verdad. Este es el relato de la demencial historia de magia negra que se esconde tras el león devorador de hombres de Mfue. Desde 1991, la pequeña localidad de Mfue, en el famoso Parque Natural de South Luangwa, Zambia, se ha convertido en destino de turistas fascinados por una de las historias más espeluznantes de leones devoradores de hombres. Toda la historia gira en torno a un león que aterrorizó a esta ciudad y a los que vinieron a cazarlo también. En cierta literatura africana se hace referencia al león de Mfue como un demonio, diablo o fuerza maligna impulsada por la magia negra. Lo que realmente desconcertó a las autoridades locales e infundió temor en los corazones de los guardas armados fue el hecho de que gozaba de buena salud y no había escasez de presas naturales. Este infame león poseía un comportamiento tan extraño e inquietante que llegaron rumores a los rincones más recónditos de África y del mundo, acerca de un poderoso león bajo el control del mal. La pesadilla comenzó el 9 de julio de 1991, cuando 2 niños de 11 años volvían solos a casa tras un día de diversión con sus amigos en un pueblo cercano. Iban distendidos, jugaban y bromeaban sobre leones mientras caminaban. Pocos sabían que estaban a punto de ser aterrorizados por un león hambriento que, por alguna razón desconocida, había desarrollado un gusto por la carne humana. Mientras los 2 niños caminaban, el león se presentó justo delante de ellos, como si hubiera bajado del cielo o ascendido del mismísimo Averno. Estos pobres niños se encontraron cara a cara con lo que el niño superviviente describió más tarde como un león gigante con ojos malignos. Incluso hasta el adulto más valiente se aterrorizaría ante una escena así. Así que uno puede solo imaginarse cómo se sintieron estos 2 niños. Se quedaron congelados en el tiempo y esperaron a que la bestia se marchara sin más. Pero para su horror, arremetió contra ellos y consiguió agarrar a uno de ellos con gran facilidad. El niño gritó de dolor y agonía mientras el león lo arrastraba hacia el bosque. Segundos después, cesaron los gritos y el llanto cuando el león asfixió al niño hasta matarlo con sus poderosas mandíbulas. Desgraciadamente, se comió al niño sin dejarle más que algunos huesos y la ropa desgarrada. El otro niño que sobrevivió al horror corrió al pueblo gritando y pidiendo ayuda. La gente se reunió a su alrededor y le preguntó qué había pasado. Luego un grupo de hombres se dirigió al lugar del ataque y empezó a registrar la zona. Rezaron por un milagro para que el niño sobreviviera de algún modo, pero en el fondo sabían que los ataques de leones son sencillamente insuperables. Para su consternación, lo único que encontraron fueron algunas ropas de la víctima con trozos de carne y huesos esparcidos por el bosque cercano al lugar del ataque. Los hombres regresaron al pueblo con los restos que pudieron encontrar de la víctima metido en una bolsa. La noticia viajó a otros pueblos de la zona y todos se horrorizaron porque no recordaban la última vez que había ocurrido un horror semejante. Nada tenía sentido porque tales ataques eran bastante raros. Este horrendo incidente marcó el comienzo de una serie de siniestros ataques desconcertantes que enloquecieron a los lugareños.
Muchos creían que este león era un brujo o hechicero que cambiaba de forma, mientras que otros pensaban que era una maldición que les había impuesto un espíritu maligno o el mismísimo diablo. Los aldeanos recurrieron a los ancianos y a los curanderos en busca de ayuda, e hicieron todo lo posible para levantar la maldición y ahuyentar al espíritu maligno. Pero hicieran lo que hicieran, el león volvía una y otra vez y mataba a más personas. Apenas un mes después de este horrible atentado que se cobró la vida de un niño, se produjo otro ataque aún más horrendo. Esta vez una mujer estaba sentada dentro de su casa preparando comida en una estufa de leña para sus hijos que no estaban en casa. La mujer oyó que algo entraba en la casa, pero supuso que era uno de sus hijos. Cuando el sonido de algo que se acercaba a ella se hizo más fuerte, se dio la vuelta con una gran sonrisa, pensando que era uno de sus hijos tratando de acercarse sigilosamente. Pero por desgracia era el enorme león devorador de hombres con las fauces abiertas, listo para arrebatarle la vida. En cuanto se dio la vuelta, solo pudo ver las enormes mandíbulas del león a punto de cerrarse sobre su cara. La pobre ni siquiera tuvo tiempo de gritar o moverse. En una fracción de segundo, los leones la mataron rompiéndole el cuello. Luego la arrastraron al bosque cercano y la devoraron. Una hora más tarde, sus hijos volvieron a casa y vieron sangre en el suelo y que su madre había desaparecido. Se asustaron mucho y fueron corriendo a preguntar a sus vecinos si habían visto a su madre. Los vecinos se apresuraron al oír que había sangre en el suelo, rastrearon los rastros de sangre hasta el bosque e inmediatamente supieron que la mujer había sido arrastrada por algo, probablemente el mismo león devorador de hombres que había atacado un mes antes. Una vez más, los hombres se reunieron, se armaron con machetes y palos y se adentraron en el bosque de Pesadilla para poner fin al horror. Lo único que encontraron fueron algunas ropas de la mujer y su cabeza, pero sin rostro. Era casi como si el león estuviera transmitiendo el mensaje de que podía devorar a un adulto en cualquier momento y que nadie podía hacer nada al respecto. La gente dejó de salir por la noche. Los niños iban escoltados por varios adultos fueran donde fueran. Incluso los adultos empezaron a moverse solo en grupo y todo el mundo se aseguraba de que sus puertas estuvieran siempre cerradas. El verdadero miedo se apoderó del pueblo y la gente llamó a las autoridades y exigió justicia. Como resultado, la oficina del distrito envió a unos cuantos guardabosques con instrucciones de patrullar el pueblo día y noche hasta localizar, capturar y trasladar al león o matarlo si era necesario. Pero fue en vano. Solo uno de los guardas iba armado con una pistola, mientras que los otros 5 iban armados con palos, redes y machetes. Los guardas también estaban asustados porque las historias sobre el león devorador de hombres, los espíritus malignos y la magia negra daban bastante miedo. Pronto el león poseído atacó de nuevo y esta vez la víctima fue de nuevo un pequeño niño inocente que fue raptado justo delante de su familia mientras estaban sentados en su cabaña. La familia de la víctima era como muchas otras de la pobre ciudad de Mfuwe en aquella época. Vivían en chozas hechas con lo que encontraban para cobijarse. La mayoría de la gente no podía permitirse construir casas de verdad. Esta pobre familia estaba a punto de irse a dormir, y los niños estaban reunidos alrededor de sus padres para escuchar las aventuras de su padre ese mismo día, ayudando a los guardabosques a localizar al malvado león. De repente, uno de los niños gritó de dolor y agonía mientras era arrastrado a gran velocidad por el león, que se las arregló para acercarse sigilosamente a la familia mientras estaban sentados en su cabaña improvisada. Metió literalmente la cabeza por un hueco de la pared y se llevó al niño. La madre y los hermanos del niño empezaron a gritar aterrorizados mientras el padre cogía un palo y salía corriendo para rescatar a su hijo. Por suerte, 2 guardabosques se encontraban cerca de la casa de esta familia y se apresuraron cuando toda la familia gritó lo más fuerte que pudo. Para su horror, encontraron al león arrastrando al niño hacia el bosque. Uno de ellos desenfundó inmediatamente su rifle y efectuó unos cuantos disparos al aire que asustaron al león y le hicieron correr hacia el bosque. La única razón por la que el guarda forestal no disparó directamente al león fue para evitar herir al niño por error. Sin embargo, el niño sangraba mucho por el pie y el cuello, porque aunque el león lo sacó de la cabaña por el pie, luego lo agarró por el cuello, una práctica habitual de los leones para asegurarse de que su presa está muerta y no puede defenderse ni escapar. Los guardabosques llevaron al niño al hospital, pero lamentablemente cuando llegaron ya había muerto debido a una grave hemorragia interna.
Este descarado ataque del león llevó a las autoridades a enviar más guardas forestales a la ciudad para ayudar a proteger a la población, pero ellos también quedaron horrorizados por el reino de terror que este león feroz y astuto sembró en una ciudad bastante pobre. El misterio fue creciendo a medida que todo el mundo se convencía de que estaban siendo objeto de magia oscura y de que un hechicero controlaba definitivamente a la bestia. Sospecharon los unos de los otros y las acusaciones empezaron a volar casi hasta desembocar en violentas cazas de brujas. Se hizo evidente que en la zona andaba suelto un devorador de hombres, vicioso y malvado. Los ataques continuaron y el depredador mató a varias personas más en las semanas siguientes, normalmente a plena luz del día y a menudo estrellándose contra las casas de la gente. Cada vez que el león entraba en el pueblo o se acercaba a él, los guardas o quien quiera que lo viera primero daba la señal a la gente para que empezara a golpear ollas y cualquier otra cosa metálica que pudiera ahuyentarlo. Por desgracia, no siempre funcionaba y los guardas no siempre estaban cerca. Para los lugareños la vida se hizo insoportable, pues temían ir a trabajar o dejar que sus hijos se perdieran de vista. Entonces, el león volvió a atacar en otro ataque bastante siniestro, que acabó con la vida de una joven llamada Cheslin. Por desgracia, estos dos guardabosques no tenían rifles y solo iban armados con machetes. Cheslin era una joven madre de 26 años. Su marido tenía una pequeña y humilde tienda de recuerdos en la carretera principal, cerca del Wildlife Park. Vendía sobre todo cosas hechas a mano a visitantes y turistas. Tenían 2 hijos y su vida era sencilla y feliz. Cheslin estaba sentada en el porche de su humilde casa disfrutando del aire fresco mientras doblaba la ropa cuando el león saltó sobre ella de la nada y le hundió sus largos dientes en el cuello para luego empezar a arrastrarla con saña hacia el bosque. Lo realmente inquietante y desconcertante de este ataque en particular fue que todo ocurrió justo delante de 2 guardabosques que se encontraban a menos de 100 metros, y aunque corrieron tan rápido como pudieron para intentar rescatar a Cheslin, fracasaron, porque el león era así de poderoso y rápido, incluso con un ser humano de 50 kilos entre sus fauces. Entonces la pesadilla se convirtió en algo sencillamente indescriptible, porque al día siguiente, el león volvió a la casa de Cheslin mientras todos estaban en su funeral. Esta vez cogió el cesto de la ropa sucia con sus colmillos y volvió a salir al centro del pueblo justo delante de decenas de personas, y rugió mientras se adentraba despreocupadamente en el bosque. A partir de ese día, siempre se veía al león con el cesto de la ropa sucia, a veces jugando con él como un gato doméstico con un juguete. El león no abandonaba el cesto a menos que fuera a cazar y siempre volvía a recuperarlo. Esto llevó a la gente a convencerse de que el cesto de la ropa estaba maldito, y las brujas guiaron al león para que matara a la mujer utilizando su cesto de la ropa. Imagina que vivieras en este pueblo y vieras todo este horror desarrollarse. ¿No creerías que este león era una entidad demoníaca sobrenatural o una bruja que había cambiado su forma? Curiosamente, muchas tribus africanas creen firmemente que los espíritus malignos y los chamanes tienen el poder de adoptar la forma de leones. En algunos lugares de África, muchas personas no denuncian los ataques de leones en particular porque tienen la creencia superficial de que tales ataques son una venganza por algo que hicieron. Esto significa que el león de Mfugwe puede haber matado a decenas de personas en las numerosas aldeas cercanas y nadie lo ha denunciado por miedo a nuevas represalias de las brujas que lo controlan. Hoy en día sigue siendo habitual en algunas aldeas africanas que las familias de las víctimas de ataques de leones consulten a los curanderos para intentar determinar si el ataque fue de un depredador normal o de un espíritu sobrenatural disfrazado. Si se considera que el depredador es un león normal, se ve como si la naturaleza siguiera su curso, pero si es obra de un león demoníaco, entonces cunde el miedo y la familia se calla por temor a nuevos ataques. Estas creencias estaban tan extendidas en algunas zonas de África que los aldeanos solían tomarse la justicia por su mano, linchando a los que creían responsables de los ataques de leones y no hacían más que aumentar el derramamiento de sangre. En el caso del león de Mfugwe, la mayoría de los ancianos y curanderos del pueblo coincidían en que se trataba de una criatura sobrenatural que sembraba aún más el miedo y el horror entre los lugareños. Numerosos cazadores, tanto locales como internacionales, acudieron a Mfugwe tras oír hablar de este poderoso y misterioso león. Se desafiaron unos a otros y algunos dicen que un par de ellos murieron mientras intentaban abatir a esta bestia mítica. Entonces, un conocido cazador llamado Adrian Carr
vino a poner fin a lo que calificó de matanza de vidas inocentes y de vergüenza para todos los cazadores que fracasaron en su intento de localizar y matar al león de Mfugwe. Adrian Carr colocó las trampas y esperó en silencio detrás de una persiana la llegada de la bestia devoradora de hombres. Era poco después de medianoche cuando llegó el león, pero Carr no pudo evitar sentir miedo a pesar de ir armado con 2 rifles pesados y una pistola. Entonces escuchó al león alimentarse del cebo, un proceso que Carr dejó que durara 20 minutos enteros antes de poner finalmente la linterna justo sobre el león para dispararle. Carr estuvo a punto de disparar, pero el león era demasiado rápido y consiguió escapar. Carr nunca había visto un león moverse tan rápido. Por un segundo pensó que el león se había desvanecido en el aire. Carr no se dio por vencido e hizo varios intentos más que al final le llevaron a creer que este león no solo era muy cínico, sino también malvado, porque a menudo le acechaba y rugía cerca de las trampas y los puestos de caza. Otros cazadores lo intentaron y fracasaron, ya que el león evitaba constantemente las trampas, los cebos envenenados y las patrullas de guardabosques, al tiempo que a menudo parecía rugir desafiante a los hombres armados, como si se burlara de ellos y jugara con ellos. A medida que aumentaba el número de muertos, en septiembre de 1991, un californiano de safari llamado Wayne Hosek y su compañero, el cazador profesional Charles Bukes, fueron llamados para intentar poner fin al reino del terror de los leones. Estos 2 cazadores utilizaron la cabeza antes que sus habilidades. En cuanto les hablaron del cesto de la ropa sucia y de cómo el león estaba pegado a él y siempre volvía a él, supieron que era algo que podían utilizar en su provecho, y eso es exactamente lo que hicieron. Pronto, Hosek y Bukes encontraron accidentalmente la cesta mientras buscaban por la zona y decidieron construir una persiana y colocar cebos alrededor. Pero el león no hacía acto de presencia, a pesar de que podían oírlo carraspear, rugir y acechar. Esperaron durante días y cambiaron de posición muchas veces, pero el león no se acercaba a la cesta. Era evidente que de alguna manera sabía que los cazadores la estaban utilizando en su contra. También volvió locos a los 2 cazadores, porque más de una vez al cambiar de sitio se aprovechó de la situación y robó el cebo. El león también las rodeaba a menudo, tanto de día como de noche. Incluso era lo bastante listo como para calcular el ángulo de aproximación que mejor le permitía acercarse a las persianas sin ser visto. Hosek decidió entonces que necesitaban un nuevo plan. Su nueva idea giraba en torno a engañar al león haciéndole creer que estaban cambiando de lugar para que intentara morder el anzuelo. El nuevo plan funcionó, ya que fingieron moverse de sitio y los 2 cazadores observaron estupefactos cómo el león se acercaba a los puestos abandonados y a la persiana de manera despreocupada y sin miedo, mientras se movía algo rápido, como si supiera que los objetivos que se mueven rápido son difíciles de matar. Hosek no desaprovechó la ocasión y descargó un tiro directo detrás del hombro izquierdo de la bestia, alcanzando así múltiples órganos vitales y posiblemente su corazón, haciendo que se desplomara en el suelo y muriera. Finalmente, y tras un reinado de horror indescriptible, se mató al león devorador de hombres de Mfugwe. Los lugareños lo celebraron creyendo que se había levantado la maldición. A Hosek le desconcertaron muchas cosas de este león. Por ejemplo, cuando se acercaba al cadáver del león, este parecía hacerse cada vez más grande, lo contrario de lo que ocurre normalmente. Además, tenía una cámara nueva que se estropeó cuando intentó fotografiar a la bestia muerta. Esto le hizo pensar que este león era realmente malvado y tal vez poseído por un espíritu maligno, porque era la segunda vez que intentaba hacerle una foto y la cámara se rompía. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita.